buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a los organizadores del evento. Importante poder dar a conocer algo de la legislación petrolera y obviamente minera, que tiene que ver con intereses que son compartidos cuando se comparte un territorio y obviamente se explota un recurso mineral del subsuelo o del suelo, y que hay un poseedor de ese territorio o un propietario, ya sea titulado o no titulado, y que lógicamente uno sabe que esas dos actividades no pueden coexistir, aunque el gobierno y las empresas extractivistas aseguren lo contrario. Uno observa que desde el punto de vista económico, social, ambiental, cultural, las dos actividades rayan totalmente. La industria petrolera y minera en Colombia, con el transcurrir de los años y con las leyes, lo que ha es configurado un saqueo de esa riqueza. Tenemos que partir del hecho de que nosotros realmente no tenemos soberanía. Cuando vino el movimiento independentista con Bolívar, Santander y todos sus amigos, pues simplemente fue un proceso de desprendernos de la corona española y pasar a ser colonia de Estados Unidos, quien fue quien financió esa campaña libertadora. Obvio, con un modelo de colonialismo diferente. Noten ustedes de que cuando es elegido un presidente aquí en Colombia, no se queda celebrando con su equipo de trabajo el triunfo. El mismo día de las elecciones, tan pronto salen los resultados, él sale para Estados Unidos. No lo hizo solo Duque, lo hizo también Santos, lo hizo Uribe, lo hizo Pastrana, lo hizo Samper, lo hizo Gaviria, etc. O sea, ellos arrancan a recibir órdenes, ¿sí? Más explícito fue Pastrana en su libro Memorias Olvidadas, publicado en el 2013, donde en la página 276 dice que cuando fue elegido presidente fue llamado a Washington y que aprovechó el viaje para solicitar el aval del despeje del Caguán. Noten eso. O sea, ahí es donde nos damos cuenta que no tenemos soberanía. Lo mismo para los diálogos de La Habana, tuvo que Santos pedirle aval al presidente de Estados Unidos. En el caso de Pastrana, por ejemplo, no le pidió aval a los alcaldes de los municipios despejados, que según la ley 136 de 1994, el administrador del territorio es el alcalde, y a los alcaldes no le pidió aval, fue y le pidió aval al presidente de Estados Unidos. Entonces queda confirmado que nosotros no tenemos soberanía. Y como en los años 60 y 70 se dio una cuestión muy importante en el mundo, y fue la pérdida de posicionamiento de los recursos mineroenergéticos por parte de las multinacionales. En el caso del petróleo, el petróleo, por ejemplo, sufrió un proceso de nacionalismo o nacionalización a finales de la década de los 60 y principios de los 70, donde los países de la OPEP entraron a nacionalizar el petróleo. Entonces, ese control de las reservas petroleras, por ejemplo, dio un vuelco total. Antes de la ola de nacionalización, las multinacionales, aquella llamada las 7 hermanas, tenían el control del 90% de las reservas y la producción petrolera en el mundo. Y después de transcurrido esas crisis que llaman los países industrializados crisis petroleras que hubo en los años 70, entre ellos el embargo petrolero mundial del 73, aparecieron unas nuevas 7 hermanas, pero todas empresas estatales, como Pemex, PDVSA, Gazprom, ¿sí? Aramco en Arabia. Y si uno mira cómo es el contexto, por ejemplo, en el año 2000,
es al revés. En el año 2000 ya el 80% de las reservas petroleras mundiales están bajo el control de los países, en empresas obviamente estatales. Hoy en Colombia, por ejemplo, el 80% de la producción mundial, de la producción de petróleo, el 80% está en manos de Ecopetrol, en sus campos directos. Y lógicamente es poseedor del 95% de las reservas de petróleo y gas. Está en manos del Estado, ¿sí? Pero esa pérdida de control llevó a unos cambios en las estrategias de los países industrializados, y es lo que se conoce como el neoliberalismo, y nace en una reunión en Washington solo 8 días después de haberse posesionado Ronald Reagan en 1981. Todos recuerdan, o los que no recuerdan les cuento, que Ronald Reagan tuvo una campaña totalmente guerrerista y habló inclusive de la guerra de las galaxias, pero no para enfrentarnos con los extraterrestres, ¿no? Sino era subir ojivas nucleares a los satélites para tener una tercera guerra mundial nuclear y bombardear desde el espacio, ¿okay? Cosa que a Margaret Thatcher no le pareció. Lógicamente Estados Unidos, su pueblo le votó a Reagan y no reeligió a Carter, porque Carter fue considerado un presidente blando. Recuerden que en el 79 los musulmanes chiitas sacan o derrocan al Shah de Irán, y estudiantes universitarios toman 300 funcionarios gringos rehenes en la embajada de Estados Unidos en Teherán, secuestro que duró 3 años, ¿sí? Lógicamente era el escudo para evitar una invasión militar de Estados Unidos, y consideraron que ese acto fue muy débil por parte de Carter y por eso perdió las elecciones. Entonces sube un guerrerista, y al subir ese guerrerista, Margaret Thatcher le plantea otra opción en lugar de ir a una guerra, y le dice que mejor entren a los países tercermundistas de Latinoamérica y luego cobijan a África cuando se reúnen más países que hoy conforman la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que nace como una organización antagónica a la OPEP. La OPEP es creada en el 60, en el 61 nace la OCDE. Ellos crean en el 74, a raíz del embargo petrolero mundial, la Agencia Internacional de Energía, y lógicamente estos países ya reunidos en Washington configuran entrar a Latinoamérica y al África por las materias primas cuyo control ellos perdieron, y que en sus territorios obviamente se les agotaron, ¿sí? Porque por ejemplo Inglaterra, que llevó a cabo su primera revolución industrial con carbón, se le acabó el carbón en su territorio, no tiene sino una mina, y eso fue lo que se conoce como el consenso de Washington. No es que así lo hayan llamado ellos, pero los críticos y politólogos geopolíticos obviamente consideran ese acuerdo como el consenso de Washington, y nosotros como latinoamericanos somos víctimas de ese acuerdo, en el cual lógicamente viene la apertura económica, y es obviamente abrirle las puertas a las multinacionales para venir por todo lo que nos ha descrito aquí el anterior conferencista, venir por esos recursos naturales. No solo Colombia, sino nos mostró la lista de todos los países latinoamericanos, donde prácticamente el estrategismo en todo supera el 70% de las exportaciones de los países. Recursos que no son para nosotros. Por eso es que no generan desarrollo económico y social, porque cuando él habla de renta, obviamente para nosotros sería el government take, y es la participación de nosotros como gobierno o como Estado, la participación nuestra en esa renta. O sea, ¿cuánto de esa renta nos queda a nosotros? Entonces, si nosotros analizamos Colombia, por ejemplo, pasamos en ese proceso neoliberal de tener un government take de más del 80%, o sea, donde nos quedaba más del 80% de la ganancia,
a recibir solo el 19%. Para hacerles rápidamente un conteo, nosotros antes recibíamos 20% de regalías establecidas en la ley 20 del 69 y un 50% de la producción después de liquidar las regalías, o sea el 40% que es el 50 del 80. De entrada a nosotros nos quedaba el 60% de la producción, más impuestos, entonces generaba una participación en la renta de más del 80%. Pero con los gobiernos neoliberales eso empezó a cambiar y ha venido cambiando gradualmente, donde por ejemplo el gobierno de Pastrana se dio en las regalías y ahí perdimos con la reforma que se conoce como la ley 756 del 2002, perdimos el 60% de las regalías, porque pasamos a un modelo escalonado de una base del 8%, y cuando uno mira hoy lo que pagan los campos nuevos descubiertos del 2000 hacia acá, no pagan más del 8%. ¿Por qué? Porque aunque contemplan pagar hasta el 25%, quedó un mico en la ley que es la liquidación no por contrato o por bloque o por yacimiento, sino por campo. Y lógicamente o los congresistas se dejaron meter los dedos en la boca, ¿sí?, y dejaron meter la palabra campo, que técnicamente es unas facilidades en superficie. Entonces lo que han hecho las petroleras de ahí hacia acá es fracturar los yacimientos en varios campos. Por eso cuando uno le pide a la ANH la lista de campos descubiertos del 2000 hacia acá, aparecen 1800 campos, porque llaman Dorotea 1, Dorotea 2, Dorotea 3, Dorotea 4, o sea, cada batería es un campo. Y lógico, llevan a esa batería un determinado número de pozos cuya producción no supere los 5000 barriles para no liquidar más del 8%. Y como tiene descuentos dependiendo de la calidad del crudo, entonces hay campos que pagan el 6,4 cuando es, por ejemplo, gas, el 6% cuando es crudo pesado menos de 15 gramos API, o el 4,8 cuando es hidrocarburos no convencionales, que es lo que va a pagar el fracking. El fracking va a pagar 4,8 regalías. ¿Bien? Pastrana también le bajó la participación al país del 50 al 30%. Entonces ahí perdimos ingresos por producción. Luego vino Uribe y le quitó a Ecopetrol la administración del subsuelo y creó la Agencia Nacional de Hidrocarburos, desmontaron el contrato de asociación y volvimos a la concesión de hace 100 años, donde ya no nos dan participación en la producción, solo regalías e impuestos. Entonces vienen las reformas tributarias desde el 2006 hacia acá, donde empezamos a entregarle prebendas tributarias a las multinacionales, no solo petroleras, sino también mineras. Entonces ya les dijimos: no paguen impuesto de remesa, pueden llevarse el 100% de las utilidades, pueden importar maquinaria y equipos y no paguen aranceles, pueden pagar las regalías y luego las descuentan del impuesto a la renta según el concepto 015-766 de la DIAN del 2005, pueden exportar el crudo, no están obligados a vendérnoslo, es autonomía de la empresa si lo quiere vender al mercado interno. Si no lo vende hay que pagárselo a precio internacional y en boca de pozo. Nos sale más costoso comprar el crudo extraído de nuestro subsuelo que importarlo, y ellos prefieren mejor exportarlo, porque en la reforma tributaria del 2012 quedó contemplado que si ellos exportan, tan pronto exportan, les devuelven el IVA. Que ese es el negocio que tienen los hijos de Uribe, que ellos compran 30.000 barriles diarios en el mercado interno a precio internacional y lo venden, los exportan y lo venden en el mercado externo a precio internacional. Y entonces uno dice: bueno, compran pan para vender pan, ¿cuál es la ganancia de ellos? El IVA, ¿sí? Así como con la chatarra y todo eso. Entonces, esto desde el punto de vista de la pérdida de la renta. Entonces, cuando uno mira, por ejemplo, las prebendas tributarias de las petroleras y mineras en el año 2016, porque no han salido datos del 2017, suman 77.3 billones, o sea, millones de millones que nos dejaron de pagar gracias a las prebendas tributarias que tienen el estatuto tributario, que son más de 140 prebendas tributarias. Suma uno las prebendas desde el 2006, que fue donde empezaron a quitarle los impuestos, y en solo las petroleras
Del 2006 al 2016 dejaron de pagarnos 249 billones. Y si ustedes miran el presupuesto de este año son 235.6 billones de pesos. Para el año entrante, Duque está pidiendo 258 billones. ¿Sí? Entonces, las venas rotas están ahí, y a nosotros sí nos quieren ampliar el IVA, ¿sí? Y cobrándonos más impuestos a los asalariados, a la clase media, resulta de que las venas rotas están en el extractivismo. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el sector bancario, que es el sector que más prendas tributarias tiene. Los bancos el año 2016 les perdonamos 132.6 billones de pesos. ¿Sí? A esos superiores son los que financian las campañas. Desde el punto de vista de la propiedad, des en cuenta cómo el gobierno ha modificado o ha tratado de atajar a las comunidades para no ir a consultas populares. Primero se agarraron del artículo 37 del Código Minero y se lo aplicaron al petrolero, siendo dos sectores diferentes jurídicamente, porque hay Código Minero y hay Código Petrolero separados, pero cuando un artículo del Código Minero le conviene al petrolero, entonces los petroleros lo usan, pero cuando obviamente no lo beneficia, dicen que ese artículo no le corresponde al petróleo sino a la minería. De ahí se agarró el Ministerio de Minas para expedir, por ejemplo, el decreto 934 del 2013, prohibiéndole a los concejales y a los alcaldes convocar a consultas populares cuando hubo la consulta popular de Piedras y la de Tauramena. Eso lo tumbó el Consejo de Estado, entonces pidieron el decreto 2691, considerado decreto navideño del 2014. También el Consejo de Estado lo suspendió mientras fallaba, pero luego hubo un fallo de la Corte Constitucional que tumbó el artículo 37 del Código Minero porque no fueron consultadas las comunidades aborígenes, afrodescendientes, etcétera, y entonces no tenían de dónde agarrarse. Entonces después empezaron a aplicar de que no había presupuesto para las consultas populares, y todo ese cuento lo conocen ustedes, y obviamente reformaron también con la ley 1728 del 2014, del artículo 67 de la ley 160 del 94, que tiene que ver con tierras, y extendieron la distancia de los baldíos a la explotación de minerales y de petróleo a 2.5 kilómetros. O sea que si usted tiene un baldío, pero a menos de 2.5 kilómetros hay explotación de un recurso mineral, no le titulan la tierra. Y todo eso obedeciendo a la misma ley 120 de 1919, que establece que la industria petrolera es de utilidad pública y de interés social. ¿Y eso qué significa? Que el interés general está por encima del interés particular como finquero, y si usted se opone al extractivismo, a que entre la sísmica o los taladros, pues lo expropian. Entonces, los derechos de los ciudadanos siempre están por debajo de los intereses de las multinacionales, que son las preferidas, y aquí en Colombia el interés económico está por encima de los intereses sociales y ambientales. Muchas gracias. Bueno, muy bien, clara y precisa, aunque quería puntualizar que las exenciones tributarias para los sectores mineros y energéticos no son 160, sino son más de 240. Yo dije 140. Sí. Son más de 240. Una pequeña... 140 a 240. Sí, unos 50 billones nomás de diferencia. Está bien. Sí, son 240, entonces excepción. Así es. Ahora seguimos.